Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Gatica, formo parte del equipo de Lectores 4.0, un programa de promoción a la lectura, ¿sí? Que entre otras cosas organizo esto. Ustedes me dicen si lo ven, ahí se está cargando. Bien. Bueno, Lecturas para imaginar, vivir y repensar es el título que elegí para este encuentro, ¿sí? Donde tomamos algunas de las novelas y cuentos de María Teresa Andreto. Lecturas para imaginar, vivir, repensar, por un lado, porque son lecturas que tocan la subjetividad de los lectores y quien ha leído más de una obra de ellas puede pensarse que por un momento quien está narrando es la propia autora desde sus experiencias. Para imaginar un poco porque las historias y las aventuras que presentan, en este caso las novelas y los cuentos de María Teresa Andreto para este encuentro, nos dejan pensando y nos dejan preguntas acerca de cuántas historias nos quiso traer la autora y de qué hubiera pasado si el protagonista, ¿sí? De esta historia hubiera cambiado de rumbo, hubiera elegido otra cosa, ¿sí? Entonces me parece súper interesante poder ofrecerles y sugerirles estas obras que a mí por ser fanática de Andreto, me dejan cosas que tienen que ver con las preguntas, ¿no? De seguir pensando y seguir pensando en estas narrativas que muchas veces podemos ofrecer y regalarles, tanto a los niños, a los grandes, y como van a ver en alguna de las obras, eh, si bien están catalogadas por las editoriales como para juvenil, para el público juvenil o para el público adolescente, son obras que están al borde, ¿sí? Porque muchas veces uno las puede ofrecer a los niños, pero también llegan a los adultos y terminan gustando o terminan generando esto que lo que yo siempre les digo es la posibilidad de llevar buena literatura y que abra el camino para el diálogo, la crítica, ¿sí? Vamos a ver un poco quién es María Teresa Andrueto, ¿sí? Esa es María Teresa Andreto de Niña, es cordobesa, nacida en el 54, hija de un inmigrante italiano. Lo traje a colación y lo puse porque me parece súper interesante poder eh, vislumbrar su vida, ¿sí? Porque creo que mucho de su vida está en las obras, como lo dije anteriormente. Hija de un inmigrante italiano del que vamos a hablar en un rato, no del padre, sino de la obra que se desprende de esta historia, madre de mujeres, ¿sí? Ella recalca en muchas de sus entrevistas y de sus presentaciones en ferias de libros y congresos, que bueno, la tarea de criar sola a mujeres le ha llevado a esta tarea también de poder desviarse de la tarea de maternar y poder llegar a la literatura. Es docente, maestra, escritora que ha contribuido sobre todo con la educación. Si uno se pone a ver y a investigar, es una gran maestra, ¿sí? Porque ha colaborado en lugares formales y no formales que tienen que ver con los procesos de escritura, con los procesos de la adquisición de la lengua, y donde ella considera que no solamente un niño va a llegar a lo que es la adquisición de la lengua escrita, ¿sí? Con las palabras que pueda escribir o con lo que pueda leer en palabras, sino que hay todo un proceso antes de esa adquisición formal, ¿no? Que ella lo toma como a tener en cuenta y lo sugiere a poder acompañarlo. De hecho, después me gustaría compartirle algunas lecturas que ella hace respecto a estas experiencias que ha tenido, ¿sí? Porque son súper valiosas a la hora de poder eh, conversar, narrar y acercar un libro a un niño, ¿sí? Se ha desempeñado también como autora, editora en segmentos de revistas y centro de la literatura infantil y juvenil. María Teresa Andrueto, ¿sí? Trata de no catalogar a la literatura que ella hace como infantil y juvenil, ¿sí? Sino que ella dice, bueno, en este ámbito yo como autora de los libros, lo que hago
es decir, es para todos, es una obra literaria para todos, para que pueda llegar a todos, pero bueno, las editoriales entran en tensión y le ponen, bueno, uno siempre que encuentra libros, sobre todo de esta categoría, libros a partir de 9 años, libros a partir de 12 años. Y en realidad la literatura y la historia puede ser compartida con grandes y chicos, ¿sí? Por eso ella está como en contra de este camino de es infantil o es juvenil. No, quiere una literatura de algún modo que sea revolucionaria y que esta revolución pueda trascender las etapas de la sociedad, ¿no? Es también ganadora del Hans Christian Andersen, que es un premio como el Nobel, ¿sí? Eh, y cuando ella recibe este galardón, el mayor galardón que se le puede otorgar a los autores vivos de obras literarias, lo que dice el jurado es que tiene una gran sensibilidad ella y la de sus obras y que resultan profundos y poéticos, ¿no? Y que retratan una amplia variedad de temas, el amor, la violencia, la pobreza. Y lo traje y lo puse en esta diapositiva porque me parece súper sintético por el valor, ¿sí? Que uno elige esto y por lo que personalmente yo elijo, ¿no? Es tan profundo y tan emocional y tan detallista, ¿sí? Que a uno lo lleva a leer. De hecho, cuento mi experiencia personal, que yo la termino conociendo no solo, ¿sí? Con los cuentos, pero lo que me llama a mí la atención es que en una capacitación en ese tiempo, cuando Contextos estaba eh, con la promoción de la lectura, en una de las capacitaciones me llega un poema, El árbol de lilas, súper conocido y súper recomendado también. Entonces, no solo me queda esta temática, ¿no? De la espera, del amor, de las vueltas de la vida, de esta pareja que se termina encontrando, sino también de su capacidad de tocarnos, ¿sí? Tocar las subjetividades, que por ahí es lo que yo digo, ¿no? Que a uno lo dejan pensando en el nombre, ¿no? Y hace que uno después vaya y busque, bueno, si tengo que buscar un libro de literatura, busco algo de Andrueto, ¿sí? Y es eso lo que por ahí yo quiero decir, ¿no? ¿Por qué la elegís? Y por esto, por la sensibilidad, por las emociones, por la posibilidad que ella tiene también de poder contar lo que ha escuchado y lo que ha vivido, que es un poco de lo que vamos a hablar en la novela de Estéfano y en la novela, en los otros dos cuentos. ¿Qué más me queda por decir? Bueno, gran maestra en todos los ámbitos formales y no formales. También respecto a procesos de escritura, como ya lo dije. Bien, vamos con otra más. Bueno, y acá muestro una foto donde ella está, ¿sí? María Teresa Andrueto es la nena que está con el pañuelo en el cuello, ¿sí? Es en La Pampa cuando ella vivía con su papá y con un grupo de compañeros de la escuela. Están arriba de una cosecha de maíz, parece. Sí. Y bueno, y lo que yo coloco acá es un poema que a mí me parece que, como la traemos a colación, tomar un poema, ¿sí? De Kodaks, ¿sí? Em, que destaca mucho la personalidad de ella y de lo que ella piensa, ¿sí? De los que nos quiere transmitir, y es lo siguiente, se los leo. Visita. Hoy vino mi madre a visitarme y caminamos las dos por estas calles. Hablamos de mi hermano, de los hijos, de las chicas del sur, de mi cuñado. Otra vez yo critiqué al gobierno y ella dijo otra vez, ¿es un país tan grande? No quiere, no quiere que me deje, que me queje. Este país generoso recibió tu padre y rodamos las dos hacia una zona de tristeza, en silencio, hasta que se detiene y dice, ayer hice dulce de duraznos y yo digo que hablaron de mi libro. Bueno, estas situaciones un poco para ponerlos en contexto de cómo ella vive el día a día y cómo vive las experiencias personales y particularmente
en estos, por ahí, ensayos que uno busca cuando va a conocer a la autora o a indagar un poco más, yo me sigo preguntando, bueno, ¿qué más hace Andrueto? ¿Quién es, no? Por así decirlo. Y hay dos párrafos que creo que muchas veces la identifican o que me permiten decir, bueno, María Teresa Andrueto es, ella nos dice, desciendo de inmigrantes, es decir, de pobres y desterrados, desde que recuerdo, y seguramente también desde antes, escuché historias de personas que habían llegado hacía muchos años a Américas, hombres y mujeres cuyos modestos episodios adquirían relevancia en el relato. Cuando yo me pregunto, bueno, estoy pensando en esto para traerles a ustedes y decirles eh, qué escribe, ¿no? Escribe poesía, escribe novela, ¿para qué? ¿Escribe para niños? ¿Escribe para adultos? Y ella nos dice, escribo para comprender o tal vez buscando ser comprendida. Camino de conocimiento para quien escribe y para quien lee. Palabras que pueden despertarnos como a la durmiente, princesa de uno de mis cuentos. Lo que escribimos es fruto de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, de nuestra experiencia, no tanto de las peripecias que narramos, sino principalmente por el uso del lenguaje, donde se reflejan nuestras convicciones y contradicciones, nuestro conocimiento y nuestra confusión. Eh, bueno, esto me parece como que me despierta no solo la posibilidad de decir, bueno, eh, ¿por qué escribe? ¿Sí? ¿Cómo escribe? O apenas quiero seguir conociendo un poco más de María Teresa Andrueta, ¿no? Teresa Andrueto. Eh, lo que escribe respecto a nuestro tiempo, a nuestra sociedad, a nuestra experiencia, eh, es de lo que ella nos va un poco a plasmar en estas obras que yo elegí para ustedes, ¿sí? Yo no sé si ustedes pudieron acceder al material que estaba en la biblioteca, que algunos, los de San Luis sí podemos acceder, pero bueno, yo después les compartí el video leído por Selene, pero vamos a arrancar primero por uno. Bueno, eh, Nati, sí, eh, Mari quería hablar, Mariela. bueno. No, no, Nati, toqué sin querer. Fue sin querer, así que vos seguís ahí. Ah, bueno, dale, dale, dale. Te espero para la ronda de preguntas. Bloqueaste el micrófono. Gracias, Gastón. Eh, bueno, acá les muestro un poco las tres obras, ¿sí? El primero de ellos es Estéfano, el segundo es Helén y el tercero, Huellas en la arena. Como dije, los elegí justamente porque me parece que en esto de conocerla a ella y en esto de mover, qué nos mueven las lecturas de ella, me pareció súper interesante que ustedes pudieran después, si tienen ganas, acceder a ellos, ¿no? Estéfano, ¿sí? Es una obra, acá lo tengo, ¿sí? Es una novela, si la ven, la tengo. Estéfano es una novela, ¿sí? Que ha tenido algunos reconocimientos, ¿sí? Es un destacado de Alija, de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil. Ha sido catalogado como el mejor libro en Alemania, ¿sí? Tiene una mención especial en Alemania, ¿sí? Y es de Sudamericana Joven Novela. Es del año 1997, solo que esta publicación, ¿sí? Es 2012, del año 2002. Estéfano es la novela, ¿sí? Que se la dedica a su padre, este inmigrante italiano que llega a la Argentina. Tiene cuatro capítulos, Estéfano, y bueno, nos va contando, ¿sí? Cómo es que Estéfano vive sus últimos días, eh, vive en Italia antes de partir, ¿sí? Acá les cuento un poquito más en esta otra diapositiva. Recordar una cosa significa verla, ahora solamente por primera vez. Él, antes de comenzar los capítulos en el epígrafe, toma
un fragmento de César Pavese, ¿no? Eh, donde vamos a ver, ¿sí? Cómo ella, o cómo, cómo Estéfano nos cuenta y recuerda mucho la partida de Italia a lo que es la Argentina, ¿sí? Esto de poder recordar lo que vivió, lo que escuchó, lo que vivenció, es fundamental en esta obra que ella plasma de Estéfano. La primera, yo fui cortando, sacando algunos fragmentos que me parecen súper ricos poder compartirlos con ustedes. Ella decía, come tú que estás creciendo. Por favor, madre, entre los dos, come tú, yo no quiero. Al terminar la comida, sé que vendré a América, se lo digo. Ella me mira, Emma, me mira y no dice nada, solo huye a la cocina. Bueno, esto es uno de los primeros, es el primer, no, el primer, es uno de los fragmentos que está en el capítulo 1, ¿sí? Donde, bueno, eh, en la obra está, por un lado, lo que Estefano cuenta al venirse a la Argentina, ¿sí? Cómo fueron sus últimos días, cómo fue prepararse para venir a la Argentina, cómo fue que consigue algo de plata al venderse el último animal que le quedaba, ¿sí? Eh, Cómo fue transitar la espera para subir al barco, ¿sí? Los amigos que vienen con él en el barco y cómo en este barco se suscita todo un ambiente o un clima, ¿sí? Donde por un lado ve un amorío fugaz entre una pasajera y un músico, por otro lado, eh, a él lo atormenta, ¿sí? Esto, o la culpa de haberse venido sin su madre, ¿sí? Eh, y así va transitando hasta que la autora, con todos sus hermosos recursos, lo que hace es decir, bueno, acompaña con algún clima, ¿sí? Como es el llanto de los niños, el naufragio de este barco, del cual solo queda sobreviviente Estéfano y uno de sus amigos. Pero él recién va a conocer, va a saber que su amigo eh, va a estar vivo en el capítulo 2, ¿sí? Claramente uno por ahí cuando se encuentra con este libro y con la tapa de este libro, sí, yo dije, bueno, es un naufragio que lo va a terminar de resolver en el cuarto capítulo, y la verdad que no. En el capítulo 1, el naufragio te sorprende, por un lado, sobreviviente Estefano y otro amigo, y del cual Estefano va a ser consciente de esto y de que sobrevivió al naufragio del barco una vez que llega a Puerto Argentino, ¿sí? Donde se baja y bueno, se encuentra con uno de sus amigos. En el capítulo 2, lo que rescaté de esto es, Lina me preguntó, ¿cómo se llama eso que compraste? Y yo se lo dije. Como después no dije nada, le pregunté, ¿viste qué lindo es? Pero ella siguió sin decir nada. En este fragmento vamos a conocer a Lina, ¿sí? Porque él cuando llega a la Argentina con su amigo habían hecho planes de irse a La Pampa, donde el amigo tenía a un tío que, bueno, era un estanciero y que tenía vacas, ¿no? Y bueno, una de las hijas que lo espera con el tío, al amigo y a él, eh, es esta chica Lina, ¿sí? Y bueno, y en este segundo capítulo lo que va a pasar es que se van a La Pampa, se van en tren, con todo lo que implica, ¿no? Recién llegado un migrante a la Argentina y viendo la etapa de la Argentina agropecuaria, eh, llegan deslumbrados por lo que estaba pasando, ¿sí? Por el contexto y sobre todo acá tiene como un romance, se plantea el romance eh, Estefano con Lina y bueno, también acá en este, en este capítulo hay música, ¿sí? Porque en este vivir en el campo tenía una salida que era a la ciudad y a la ciudad, al pueblo donde también conoce a un músico, se enloquece con un instrumento que ve, el único instrumento que había visto en una casa de empeño, ¿sí? Y que se lo terminan dando porque, bueno, era el único que iba todas las veces que iba al pueblo, iba y preguntaba por eso, ¿no? Y como no le alcanzaba, bueno, tenía que esperar hasta poder comprárselo. La cosa es que después el dueño de esa casa de empeño se lo termina dando, ¿no?
eso es lo que va sucediendo en el capítulo 2. En el capítulo 3, a todo esto en el capítulo 2, ¿sí? No dejan de estar los pensamientos de la madre, qué pasará con la madre, se lo extrañará, lo que él recuerda de su mamá, ¿no? En esta avenida, sigue recordando a su mamá. Es por eso que en el 3 el párrafo que elijo dice, es su voz que por la noche vuelve. Vuelve Emma y pregunta si soy feliz. En el sueño, su mano no llega hasta mí, pero su boca dice, ¿por qué te has ido? Ahora que tendremos un hijo. Ella vuelve y pregunta por qué. Bueno, en este capítulo 3 se dan situaciones donde, bueno, eh, Estefano, ¿sí? En esto de que va al pueblo una vez al mes, ¿sí? Porque el trabajo estaba concentrado en el campo, ¿sí? La vida ya para su amigo estaba instalada en esta estancia del tío. Entonces vuelve al pueblo, se va y lo que hace es de pronto ir conociendo gente, ¿no? Se va adaptando, va conociendo gente, va conociendo al circo que llega al pueblo, a Montenievas, y bueno, de esa relación que tiene con los dueños del circo, conoce a una mujer que es Aterza, ¿sí? Y donde también acá vamos a ver cómo Estéfano se va de la estancia, deja este lugar para irse a otro lugar donde se puede dedicar como músico, pero también donde va a seguir con los pensamientos de su mamá. Y en un cuarto capítulo de Estéfano, lo que vamos a ver es el final, porque el final de la novela, eh, donde yo no se los quiero contar a todos porque se los iba a porque no quiero que vayan no quiero que dejen de ir y verlo en la biblioteca y leerlo a la novela, ¿sí? Pero bueno, él le dice a Emma, ¿sí? Emma es la chica que termina conociendo y de la cual su mamá, antes de partir de Italia, le había dicho, anda a buscar a mi amiga que vive en tal lado, ¿no? Entonces, termina conociendo a la hija de esta mujer que por fin la encuentra después de golpear puertas y caminar, le dice a Emma, eras casi una niña, estabas detrás de tu madre cuando me solté del brazo. Recuerdo que preguntaste, ¿venís de lejos? Yo, en cambio, no sé qué contesté. Solo sé que no podía dejar de mirarte. Bueno, son fragmentos que tomé porque me gustaron, ¿sí? Pero bueno, es una novela que, como ustedes ven, cambia de narradores, ¿sí? Porque por un momento pareciera que entra la prosa poética, ¿sí? Donde destaca, ¿sí? Las cualidades de la madre o lo que recuerda de la madre, ¿sí? El por qué te vas, ¿sí? Entonces, lo que uno acá va a encontrarse es con la memoria y los recuerdos de este personaje, pero también con la memoria que tiene Andrueto de esa migración que tiene el papá a la Argentina, ¿sí? La memoria y los recuerdos de esta mamá que todo el tiempo, antes de partir, pero ¿cómo te vas a ir si sos chico, ¿sí? Estefano, el protagonista de esta novela, tiene 18 años, ¿sí? Al finalizar la novela, escasamente llega a los 20 años, entonces, bueno, está esta mamá que lo cuida, que espera de él, que vende lo único que le había quedado, ¿sí? Y es una novela donde estos temas centrales, los temas centrales van a ser la memoria y los recuerdos constantes en toda la novela de su madre, ¿sí? La abundancia y escasez que producía el vivir en Italia y lo que me provoca llegar a la Argentina, ¿sí? La escasez con fragmentos como, a ver si lo puse acá, sí. Escasez hasta el punto de decir que él comiera, que ella no iba a comer, ¿sí? Fragmentos donde, a ver si puedo encontrar uno y les leo, fragmentos de pobreza y escasez alimentaria en ese momento terribles. Nati, Sí, una de las decime. imágenes que maneja la autora para graficar esto que estás hablando es el huevo.
el huevo desde un Eso. lado de Europa, Ujú. ¿sí? Lo que representaba para ellos, y la llegada a América, primero como un sueño. No sé si los has encontrado, querés que lo A mencione. ver, sí, 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 sí. Esto de lo que vos decís se plantea muy bien En el segundo capítulo. en el capítulo. Eh, en esto de recordar lo que vivía con la madre, en un momento le dice, ¿qué quieres? Dijo, ¿lo blanco o lo amarillo? Yo dije lo amarillo. Y ella guardó la clara para otra comida. O sea, la escasez que había en ese momento en el pueblo que él termina dejando se contrapone con la abundancia que le propone la Argentina y más aún cuando llega a Montenievas en la casa del tío de Pino, ¿no? Esta, Discúlpame. Y antes sí, de antes de cruzar, también son una promesa los huevos, porque tienen una carta donde les sí, dice que hay tantos huevos que se lo tiran a los chanchos, se lo tiran a los lo, chanchos, sí, 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 sí. como un Eh, exceso de riqueza. un exceso de riqueza y él cuando llega a la estancia y lo reciben, ¿no? Lo reciben con chancho asado, entonces él recuerda y recuerda a la madre que le decía, pero eh, es pecado quemar carne, ¿no? O cuántos huevos vas a tirar en un postre que estaba haciendo la mamá de Lina para esperarlos y para agasajarlos, ¿no? 24 huevos era la cantidad que usaba la mujer para poder hacer un postre y Estefano estaba abrumado y asombrado por todo esto que se estaba derrochando, digamos, ¿no? De todos modos, eh, él aún estando en Argentina, ¿sí? Con esta abundancia, ve que aún la abundancia para él no llegaba en todos los sentidos, porque Pino estaba muy bien siendo reconocido por este tío, ¿sí? Como el hijo que nunca había tenido y que se encargaba de dirigir la estancia, él seguía siendo un peón, ¿sí? Que tenía que trabajar por poco y nada, ¿sí? Que podía salir solamente algunas veces, ¿sí? Que no le alcanzaba ni siquiera para comprar la mandolina. Entonces, de esta situación él se retira, se termina yendo de Montenievas, se va con el circo a recorrer la Argentina y es ahí donde también yo creo que la migración del todo, cuando digo que es la migración del todo, es la migración que va teniendo él en cuanto al crecimiento que va teniendo este pequeño Estefano que llega a la Argentina con tan solo 18 años y va conociendo, ¿no? Y se va fogoneando con las experiencias con el tío de Pino, ¿sí? En esto de aprender un instrumento como la mandolina, en el poder negociar, bueno, ¿qué me das a cambio de si soy músico del circo, ¿sí? El, el acercarse de pronto a lo que son las mujeres en la vida de Estefano, ¿sí? Tiene un romance con Lina, luego no es capaz de prometerle nada porque no tiene nada, ¿sí? Y se va con esta mujer del circo que se llama Terza, que es una pelirroja que él dice tiene olor a mandarina, ¿sí? Y que lo que plantea la autora es esta llegada de Terza a la vida de él como la madre que no estaba presente, ¿no? Entonces las mujeres en la vida de Estefano lo acompañan tanto en la partida como en la llegada a la Argentina y una vez que llega a la Argentina y atraviesa todo el circo, todo el viaje del circo por la Argentina, se encuentra con Emma, ¿sí? Em, Cuando decimos por ahí que de estos dos narradores con los que uno se encuentra con Estefano, es un poco la estructura con la que uno abre las hojas de la novela, ¿sí? A veces el que lo agarra por primera vez la novela dice, uy, ¿esto qué es? ¿No? De pronto te encontrás con párrafos que están en prosa, poética, y es esto, ¿no? La memoria que tenía Estefano de sus recuerdos y los recuerdos que tenía de su madre, de por qué te vas, si sos muy chico, ¿no? Em, y por otro lado, lo que cuenta Estefano de su partida hacia Italia hasta que conoce a Emma. ¿Qué más tenemos para decir? Ah, bueno, acá yo había puesto
para los que han podido acercarse a la lectura y abrir un poco el juego de cuántas historias había en esta novela, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me acerqué a la lectura de este cuento, parecía que Estéfano, ¿sí? Le estaba contando y recordaba y recordaba y recordaba a su mamá y que Emma, ¿sí? La persona a la que nombra en el cuarto puse, en el 3 lo puse. Es su voz que por la noche vuelve Emma y pregunta si soy feliz, ¿no? Esta Emma yo pensé que era un recurso que había tomado la autora para llamar a su mamá, ¿sí? Entonces, al final de las lecturas yo me di cuenta que en realidad esta narración que presentaba la autora era lo que le contaba Estéfano de su venir a la Argentina, ¿sí? Y de cómo fueron transitando hasta que a ella, fueron transitando los días hasta que la conoce a ella. Bueno, no me estoy olvidando de nada. Los recuerdos, la inmigración. ¿Cuántas historias? Bueno, con esto de la migración de Estéfano a la Argentina, creo que un poco no es para matar la lectura de Estéfano, pero con esto de la migración me parece que es un poco la identificación y lo que tiene que ver con la identidad de Estéfano, ¿sí? Todo este crecimiento desde que cruza el charco hasta acá tiene que ver con su identidad, por eso es la memoria y los recuerdos que no puede dejar atrás. Nati, ahí Sí, Lisandro quería decir algo. yo Hola, ¿me como no los escuchan? veo, Yo te aviso. sí, Lo que veo también con esto que decís de de la inmigración, de las vivencias de Italia, ya que ya con el título, con el nombre, da por sentado que no es nativo de Argentina o de estos pagos, porque Estefano ya no es de acá el nombre, ya debe venir de otro lado, ya el nombre, el título te marca una diferencia de migración. sí, la autora se anticipa antes de llegar a la narrativa eh, con el título, sí, con Porque el puede ser Juan, epígrafe, que Pedro, Felipe, pongámosle una cosa así, Martín, algo más. De acá, pero con Stefano, sin la S así, suena italiano o de otro lado. es, sí, de hecho, lo anticipa muy bien y ella, antes de comenzar con el capítulo 1, hace un epígrafe de un escritor italiano. eh, y por último, antes de finalizar, le cuenta un poco que es hija de un inmigrante italiano y que le... Y lo que tiene Androeto en esto de poder reconocer y poder acudir a su memoria y a lo que recuerda, porque uno, yo, esto no es la vida de Estefano, ¿sí? La vida de su padre en sí, es una recreación, lo que ella dice, pero tiene que ver con esto de poder agradecerle, tiene un discurso, Andrueto, de ser muy defensora del pueblo argentino que recibió al padre, que conoció a la madre, ¿sí? Y de que ella dice, estoy muy contenta y de haber podido crecer en una Argentina que lo recibió al padre, que venía sin nada, ¿sí? Entonces, poder después estudiar en la Argentina, es como que ella en todos sus discursos, más siendo ganadora del mayor galardón, siempre está en esto, ¿no? De poder recordar de dónde viene, ¿sí? Hacia dónde va y qué es lo que le ha dado la Argentina. Tiene un discurso muy defensor del pueblo que recibió su padre y por ende de toda esa línea sanguínea, ¿no? Por así decirlo. Lo que yo les iba a contar también en estas tapas, sí, las tapas que ustedes están viendo son las distintas tapas que ha tenido la publicación de Estefano.
que van a retratar un poco al Stefano ya más adulto, al Stefano, al Stefanin, como lo llamaba la madre, un poco más niño, y a este salto, ¿no? Del charco, como lo hace al llegar a la Argentina y después cómo se va moviendo en el circo con las mujeres, ¿no? Y lo que plantea la autora es que va poniendo mujeres, ¿sí? Deja a la madre que está en Italia y va poniendo estas mujeres que de pronto Lina son como un romance del que no puede, son esos primeros romances al que no les puede prometer nada, pero por momentos con Terza, que es la niña, la mujer del circo, que tiene 10 años más que él, la termina tomando como una madre, ¿no? Es lo más cerca, lo que él narra es que Terza fue la mujer que más le acercó a su madre, ¿sí? Sintió como que con Terza siempre él volvía a su casa, ¿no? Y es por esto, ¿no? Porque uno va a ver, cuando se adentra en la lectura, se da cuenta que Terza, cuando él la deja para irse a Rosario, le termina dando todo, le termina dando todos sus ahorros, como así también su mamá hizo con él. Termina vendiendo la última vaca que les quedaba. Entonces, este amor de madre que tenía Terza, era como el amor de su mamá que terminó dejando en Italia. Y bueno, y después se encuentra con Emma, que es la hija de la amiga que le había dicho su mamá, bueno, cuando vayas a Argentina, busca a mi amiga, ¿sí? Y bueno, la termina encontrando después de una, de una seguidilla de aventuras, se encuentra con Emma. Y es a Emma la que le va a contar su paso por la Argentina hasta que la encuentra, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más para decirle? Dos narraciones, se los dije. Conocí, se va de Italia y conoce a Emma, Hay un tema que por sí. ahí me gustaría, no sé si es un tema, pero que yo sigo como lector y que me parece que la autora lo toca, que es la orfandad, ¿sí? La orfandad del personaje, de Stefan. Ujú. El Bien, padre murió sí, en la en la Primera batalla. Guerra, Ujú. perdón, en la Segunda Guerra, pero ya venían sufriendo hambre desde antes. Sí, Y hay sí, una imagen, sí, no, no, seguí contando, yo voy buscando algo que... y hay una imagen que es re linda y la quería compartir sobre lo que significaba o cómo quiso la autora graficar esa orfandad. Permiso. Y en esto que Adelante. ella dice, entre medio de textos y textos, que va explicando los sentimientos, bueno, este es uno de esos intertextos. Ella decía, en este caso la madre, tienes los mismos ojos, Estefanín, las mismas manos. Después sacaba la foto que tenía bajo la blusa y me mostraba. Mira, hijo, mira, los mismos ojos. Y yo miraba la foto. El rostro borroso sobre el papel, no se le veían los ojos. Pareció un descorazonador la orfandad, ¿no? La falta de identificación o la necesidad y no tener a qué hacer, agarrarte para identificarte. Sí, y es un poco el duelo que también vive Estefano y los recuerdos que lo sigue teniendo aún conociendo, como sabemos al final, a Emma. De hecho, en esto de que de poder convencer, porque la madre estaba como en esto de dejar ir al hijo tan chico, ¿no? A otro país, eh, la madre tenía la esperanza, ¿no? De que su hijo no se fuera y le prometía de que esto iba a cambiar, ¿no? En el país de ellos iba a cambiar. Verás cómo todo cambia, me prometía, pero nada cambió. Emma y yo me vine, ¿no? Todo el tiempo vamos a encontrar este tipo de párrafos donde
por un lado está la imagen de la madre, ¿sí? Negada, hasta que, bueno, ya después le dice, bueno, tenés 18, te podés ir. Em, es como desgarrador, pero también el duelo que vivieron o que muchos de nuestros abuelos, bisabuelos han vivido, ¿no? Bueno, y en esto de poder recomendarles Estéfano, está un poco les conté, un poco de las temáticas les conté a Estéfano. Me pareció muy rico. Voy a volver acá. Estoy con esto que. Ahí bien. Con esto de poder recomendarles lectura y buena literatura y sobre todo mover las subjetividades cuando uno se encuentra con estas novelas. eh, la otra que tengo para recomendarles que estaba en el material es Selene. Selene es un cuento, no es una novela, aunque pareciera, porque uno cuando va a hojear las hojas se encuentra con capítulos, uno, dos, tres, cuatro, pero es un recurso de la misma autora, ¿sí? El árbol de lilas también, ¿sí? Tiene eso y es una narrativa con prosa poética, entonces a veces el borde entre si es una novela o si es un cuento eh, nos dificulta por ahí decir, bueno, es un cuento, es una novela, ¿sí? Nos pone en tensión y es un poco lo que yo creo que hace la literatura, ponernos en tensión todo el tiempo y darle los múltiples significados, darnos los múltiples significados que uno puede darle a las obras cuando las lee. María Teresa Andreto Selén. Se los muestro acá, no sé si me ven, pero este libro también está re lindo. Y bueno, ¿cómo sin amor y sin la intuición que procede del amor puede un ser humano colocarse en la situación de otro ser humano, ¿no? Selene Carson Collier es una escritora estadounidense también, de la cual ella cita en muchos de sus ensayos, y no es común que este cuento, ¿sí? Tenga este epígrafe porque Carson Culler tiene algunos cuentos y algunas novelas que tienen que ver con la temática que va a tocar este cuento, ¿sí? Y bueno, lo que tiene este libro, a diferencia de Estéfano, es que bueno, va a ser un libro álbum, ¿sí? Con ilustraciones de Germán Wendel, ¿sí? Son súper lindas las imágenes, súper lindas y súper, eh, ¿cómo decirlo? Son pinturas Son las pinturas, imágenes. sí, pero viste, Gastón, que vos me habías dicho que vos no te habías dado cuenta que la nena era discapacitada. Tiene una sutileza ¿Cuándo contó el la chiste? pintura. Sí. Bueno, de hecho acompañan la primera, la de la izquierda, donde está la señora. Ujú. Me parece que acompaña muy bien el texto, ya que por lo menos a mí lo que me pasó y que no le presté atención a la tapa, ¿sí? Y esto que comentaba Natalia, tiene un filtro verde que por ahí también no ayuda a concentrarse. Entonces no miré tanto a los personajes, un poco ansioso por descubrir al autor y empecé a leerlo y lo fui descubriendo de a poco. Y fíjense que la figura de la izquierda, donde está la estrella amarilla, los personajes no se ven del todo. Y esta es la primera imagen que tiene el cuento. Es la primera imagen con la que te encontrás y con la que vos ves, ¿qué ves ahí? Ves un juego con una estrella, una mujer que pareciera estuviera entre las ramas de un árbol, ¿sí? Y este cuento, que es un cuento para mí de mujeres, ¿sí? Porque nos muestra la relación que hay entre una niña, ¿sí? No tan niña, una mujer adulta, ¿sí? Una cuidadora y una niña que es cuidada, ¿sí? También esto es un cuento que sucede en vísperas a la Navidad, ¿sí? Eh, es un lindo cuento donde se da algo, ¿sí? Que me gustaría que después, si pueden, lo vayan y lo lean, que no es
que tenga un nombre, sino que sucede algo en las vísperas de Navidad que hacen que el cuento desencadene, hace que Selene se enoje el día de la Navidad y termine por llamar a su cuidadora, que es Luisa, ¿sí? Este cuento muestra por un lado lo urbano, ¿sí? La ciudad, ¿sí? Donde puedo vivir en un lugar de producción, ¿sí? Y por un lado lo rural y lo ancestral originario. ¿Por qué? Porque Luisa era la cuidadora de Selene, y bueno, en este cuento se mezcla, y en estas conversaciones, y en este cuidado, y en esto de maternar y cuidar a Selene, se da por un lado eh, lo que le va contando, ¿sí? Esto es mucho, muy de Andrueto y de varios autores argentinos, pero esto de poder contar en un cuento leyendas, ¿sí? Eh, del noroeste argentino, como es el Niño de Hualco, ¿sí? Y lo que sucede en La Rioja para los días de Navidad, ¿sí? Se entran en diálogo estas dos cuestiones: qué pasa en Navidad y qué pasa con la tradicional fiesta del Niño de Hualco en La Rioja, ¿no? Y ambas dos tienen carencias. Ella por un lado con una discapacidad y ella con muchas carencias en cuanto a lo afectivo, ¿sí? Por eso creo que no les quiero contar de qué se trata la historia, porque quiero que lo lean. Es muy cortito, ¿sí? Es una historia con muchísimo amor por parte de las dos protagonistas, ¿sí? Y es una linda historia que está ilustrada a diferencia de Estéfano. Ahí Mari pide la palabra. Sí, Mari. Se escucha bajito. No se escucha. ¿Sí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ay, sí. No, lo que decía es que creo que tiene una sutileza María Teresa Andreto, y no por nada es la ganadora del Andersen, de, de a través bueno, de este debate que siempre ella plantea entre la literatura infantil, juvenil o para adultos. Creo que hay una propuesta para adultos con este juego de imagen, de artística, que nos replantea, ¿no? La literatura, decir, bueno, a ver, no es solo lo que leemos, sino lo que vemos y un complemento de todo eso, ¿sí? Es como desmitificar que el libro álbum es únicamente para niños. Creo que la lectura que nosotros podemos hacer como adultos, de Selene en particular, no la puede hacer Sí. ningún niño. Entonces creo que está bueno eso, ese planteo que hace Andrueto de proponer otra lectura, que lo agarre un niño, lo agarre un adulto, lo podés simbolizar de cualquiera de las dos formas, y es tan rico para un niño como para un adulto. Sí, por supuesto. Y eso es el- la gran maestra lo que tiene en cuenta a la hora de decir, bueno, somos mediadores de libros y de qué tipo de libros llevamos a la escuela, ¿no? Podemos llevar esta novela de Estéfano y tomarla por el lado de la inmigración y poder conversar de qué es lo que le pasó a Estéfano, pero también podemos llevar a esta linda historia con ilustración solamente a los niños. O a los grandes, ¿sí? Esto que le pasó a Gastón, me pasó a mí también, de que, bueno, después lo volví a releer y Selene está, nos damos cuenta de que Selene tiene una discapacidad y que es con la ayuda de Luisa que puede colocar en este juego las bolitas al árbol de Navidad, ¿sí? Pero también en estas carencias que tienen las dos se complementan, porque así como Luisa tenía la carencia de que no tenía su familia acá, Selene lo que hace es acompañarla y decir, bueno, no está tu familia, pero estoy yo que soy una niña. Tal vez como el niño de Hualco, que es la leyenda que le contaba Luisa a Selene.
Y en esto que vos decías, Mari, en poder, em, en poder ofrecer buena literatura, los buenos libros, que por ahí Andrueto dice, bueno, es muy defensora de que la escuela pública tenga la política o tenga el deber, ¿no? De acercar los libros, porque a veces el único lugar a donde llegan los niños y a donde uno puede mostrar libros como estos es en la escuela. Les quiero compartir algo respecto a lo que ella piensa en esto de ofertar buenos libros que sean en las escuelas, ¿sí? Y en esto de poder significar y contemplar lo que es el acceso de los niños a algún libro o lo que supone la presentación de un libro, como esto de decir, bueno, no descalificar un libro porque solo tenga imágenes o qué me puede decir el otro de este libro, ¿no? Lo que les voy a contar es un párrafo de uno de los ensayos del libro, La lectura, otra revolución, ¿sí? Son todos ensayos de ella que ha escrito en las entregas muchas veces de premios, en los congresos, ¿sí? En las ferias del libro. Y lo que ella dice cuenta la experiencia, se los leo. Otra experiencia más reciente en una escuela a la que fui invitada como escritora va en el mismo sentido. Una escuela primaria pública en una pequeña ciudad turística de mi provincia. Alumnos de quinto grado y una docente muy entusiasta realizan un proyecto de lectura que incluye un diario de lector que los alumnos de quinto y sexto llevan durante los 2 años que cursan con ella. Advierto enseguida que los artífices de todo es ella, que el proyecto se hace solo en los 2 cursos a su cargo, que no es un proyecto institucional. La escena que nos compete. Más de 60 alumnos sentados en el suelo y yo frente a ellos en una silla, dispuestos a todos a comenzar el diálogo. Me sorprenden los chicos muy inquietos, pero especialmente uno de ellos, que pregunta cuestiones muy precisas sobre los libros. Es menudo, morocho, gracioso y tiene una trencita roja muy fina colgándole del pelo. Después supe que tenía 11 años y que en algún momento había repetido el curso. Me pregunta especialmente sobre uno de mis libros, El caballo de Chuang Tzu. Cuando indago sobre su interés, me dice que trabaja para un señor que alquila caballos a los turistas. Le digo que yo tengo 2 caballos en mi casa. Él conoce de pelajes, enumera lazán, colorado, pintado, bayo, moro, colorado, cabos negros y otros nombres hermosos. Le regalé un libro, un poco aparte, en secreto, porque no tenía libros para todos. Y a poco de eso se acercó un compañero, miró el libro y le preguntó, ¿lo compraste? Él respondió, sí. ¿Cuánto cuesta? Preguntó el otro. Tan avispado como él. 26 pesos, dijo, con lo cual me pareció que había resuelto con inteligencia la situación. Había comprendido que no debía decir la verdad por proteger al compañero, por protegerme a mí, por beneficiarse, tal vez, por todo al mismo tiempo. Después, cuando el encuentro terminó y los chicos y la maestra fueron a una sesión de cine, me quedé hablando con la vicedirectora, quien se lamentó por el niño que venía de una familia con muchos problemas y que por esa razón no aprendía. ¿No aprende? Pregunté sorprendida. Ella contestó que el problema era la escritura. Leer sí, pero tiene muchos problemas para escribir. Y todo terminó en la palabra pobrecito. Me pareció que un chico que era capaz de leer con entusiasmo, de relacionar lo que había leído con cuestiones de su vida, de hablar con soltura con la escritora que llegaba a la escuela, un chico que tenía esa vivacidad en la mirada, no merecía el adjetivo de pobrecito. Seguramente así lo comprendió la maestra, porque al despedirnos me dijo, tiene tanto entusiasmo que cuando no viene lo extraño. Faltaba mucho, pero cuando le dije que lo extrañaba, empezó a venir. Fue como mágico. Bueno, ¿no? Esto es un poco lo que por ahí pasa con los prejuicios o lo que vamos armando en torno a las conversaciones literarias o a los puentes que podemos generar como mediadores, ¿no? Esta es una experiencia que me pareció linda para contar qué es lo que pasa por ahí con situaciones que uno dice, bueno, descalifica, no, ¿cómo voy a llevar este libro si este libro no va a gustar? De hecho, Andrueto tiene una cuenta en este libro, no sé cuál, no marqué la página, pero si no se los hubiera leído, donde ella cuenta su experiencia en cárceles, ¿no? Y en cárceles donde iba a hacer talleres de lectura con los hijos de las mujeres que estaban
en este establecimiento, ¿no? Entonces, lo que ella llevaba, dice, no, ¿qué le llevo? Algo de su contexto, algo, y en realidad ella cuenta que después de un montón de intentos y fracasos, lo que les terminó gustando a estos niños fueron los cuentos maravillosos de princesas, de príncipes, ¿no? Eh, los lectores pequeños, bueno, creo que eso era para les quería compartir respecto a esto de la posibilidad de ofrecer estos tipos de libros que tal vez nos traen un poco el cómo escribe la autora, qué es lo que nos quiere transmitir y qué nos quiere dejar pensando en la historia de los protagonistas, ¿sí? Lo que me pasó a mí con Estefano o lo que pasó por ahí también con Selene. Eh, ¿Se va entendiendo un poco la dinámica de por qué les traje Andrueto? ¿Hay alguien que quiera hablar mientras yo busco lo que les quería compartir? Tin, tin, tin. Los lectores pequeños. Tin, tin. Bueno. Bueno, y el otro cuento que tenía y que les contaba que vamos a volver atrás a la presentación. El otro cuento es Huellas en la arena. Huellas en la arena es ya más una historia de las que sí les pido vayan y las lean, porque son cuentos maravillosos que recopila la autora, ¿sí? Es una colección de cuentos escritos por ella, ¿sí? E ilustrados por Jorge Sanabria. También un libro álbum para poder ofrecerlo a niños y adultos, no solamente a niños, no se asusten con las ilustraciones, ¿sí? Y tiene un modo sugestivo de entrarnos no solamente por el título, ¿sí? Por el misticismo que tiene el decir, bueno, huesos en la arena, ¿no? ¿De qué tratará? Y no solamente por la ilustración, que también son bellísimas. José Sanabria, perdón, es un ilustrador colombiano que actualmente reside en la Argentina y que es muy reconocido y que tiene una múltiple oferta académica, tiene una escuela de ilustración con varias técnicas, con varios proyectos editoriales que le sugiero chusmeen porque está lindo. Básicamente, Huellas en la Arena tiene uno de los cuentos que se llama Huellas en la Arena. Es una recreación, ¿sí? De cuentos orientales, ¿sí? Donde una pareja de amantes huye, ¿sí? Y en ese huir cada uno deja su familia, sus hijos, y al atravesar las dunas, ¿sí? La mujer, Surrakadima, se encuentra con una calavera que le termina anticipando la muerte de ella, ¿sí? Entonces, eh, sutilmente, el cuento, el breve cuento, termina. Cuenta esa historia que nace sin que sepa por qué de sus labios y la mira al amado a los ojos. Y entonces el amado la mata por segunda vez, ¿no? Este recurso maravilloso de poder también preguntarnos de qué había pasado, si había muerto por segunda vez o si realmente ya había muerto cuando este narrador nos cuenta la historia, cuántas muertes tiene esta mujer, eh, las huellas en la arena, la religión que acompaña esta, esta narración, también hacen al contexto, ¿no? Siempre me gusta por ahí o ver la temática que está buena y poder entender el cuento en sí. Andrueto dice mucho acerca de lo que hay detrás de un cuento, ¿no? No es que es un cuento de había una vez, hay un nudo, un desenlace, chao, fin, colorín colorado. No, sino que lo que hay detrás de un cuento, dice, o lo que hay en las escenas del cuento, es que yo les tengo que leer lo que ella dice porque es tan lindo.
la esencia del cuento, ¿no? Ella dice en uno de sus ensayos, les leo lo último para ya ir finalizando y después cualquier cosa me pregunta. La escena en el cuento. Esta escena en el cuento que yo les digo que a veces les despierta la inquietud o las ganas de por dónde va la temática, por dónde va. Ella cita a Ricardo Piglia. Ricardo Piglia trae a cuento en uno de sus ensayos una anotación hecha por Chekhov en su cuaderno. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1.000.000, vuelve a su casa, se suicida. Como lo previsible sería un hombre juega, pierde, se suicida, podemos imaginar fácilmente que hay en esta pequeña anécdota dos historias. Una tiene que ver con el juego y otra tiene que ver con el suicidio. La historia que la anécdota elige decir, la escena del cuento, para decirlo a partir de nuestra preocupación de hoy, es la del juego. En cambio, la historia del suicidio, está escondida, apenas si se vislumbra. Tal vez el hombre era desdichado afectivamente o estaba gravemente enfermo y fue al casino como quien se da un último gusto y acaso tener suerte en el juego le confirmaba su mala suerte en el amor. O tal vez era esa una persona que vive en el éxito como un fracaso. Tenemos muchas lecturas posibles acerca de las razones por las que el hombre se pudo haber matado. Muchas razones y una sola certeza. No se mató solamente porque ganó en el casino. Hay algo más allí, algo escondido que quisiéramos develar. Esto es en esencia un cuento, el relato de una historia que lleva en sus intersticios escondida otra. La primera historia, la que elegimos contar, la historia visible, por así decirlo, es la escena del cuento, la escena donde suceden los hechos narrados. La otra no está contada en sentido estricto, solo está presente a partir de indicios, datos aislados aquí y allá, infiltrado entre las grietas de las historias de uno, para que el lector las infiera. Eso creo que es lo que la autora propone con este juego de finales como huellas en la arena, ¿no? La posibilidad de meternos y poder salirnos de la historia que nos está contando y decir, bueno, pero ¿por qué se fue la mujer? ¿No? ¿Cómo la estaba pasando con su familia para dejar los hijos? ¿Valía la pena después cruzar las dunas y morir por un amor? Son esas preguntas que muchas veces están buenas poder hacérselas, obviamente, ¿no? Queda en la subjetividad de uno. Las lecturas son únicas, son variadas y bueno, está en uno poder ser mediador o poder decir, bueno, también decir por qué no, no me gustó, ¿sí? Bueno, en fin, eso ha sido por hoy, Andrueto, con esta novela y con estos dos cuentos, con esta recopilación con estas dos recopilaciones de cuentos. ¿Están por ahí? ¿Hay alguien por ahí que me pueda decir si entendió, si no entendió, si encontró el sentido, el recorrido de este encuentro literario por las obras de Andrueto? Sí, estamos por acá. Tranqui. Sí, estamos. Creo que está bueno proponer a María Teresa porque realmente es una escritora increíble y bueno, quizá mostrar un poquito de lo que hace también sirve para que muchos vayan a sus libros y los empiecen a leer, ¿no? Quizá es una forma de abrir una puertita para aquel que aún no la ha leído y nada, que se den cuenta que es increíble como escritora y la propuesta que Sí. tiene. Sí, la propuesta es grande y en cuanto a sus obras es un montón lo que hay para todavía leer y para poder recomendar y bueno, anímense a leerla porque la verdad que entran en un mundo bellísimo donde van a encontrar cosas muy interesantes, preguntas para hacerse, para poder imaginar, repensar esto que por ahí les propone la literatura, ¿sí? Una de las artes que por ahí tiene este beneficio. Bueno, si no hay preguntas, si no hay más, doy por finalizado el encuentro. Todos estos libros se leen, Huellas en la Arena y Estéfano, están en la Biblioteca Pública Digital de San Luis. Si sos de San Luis, entras y los lees. Solamente con el DNI ya puedes tomar a modo de préstamo los libros. Una consulta, no recuerdo si lo dijiste, capaz lo dijiste, no escuché bien.
del año de cada uno de los libros. El más antiguo, el Sí. más es el Estéfano, ¿sí? Es del 97, pero bueno, tiene varias ediciones. Después viene Huellas en la Arena, sí, que es una colección de cuentos. Sí. Tiene otras ediciones anteriores a esta, sí, donde tiene 16 cuentos. Esta tiene 6 o 7. Hay un Sí, cuento que se llama así también, como el título, sí, digamos. Huellas en la Arena, sí. Y bueno, el último es Selene. Excelente. Así que bueno. Bueno, vayan a leer, si quieren lo Pero toman de tiene otros títulos más. préstamo. Sí, tiene muchísimos más. Eh, tiene poesía, tiene otras novelas más, Veladuras, La niña, la casa y el corazón, ¿sí? Eh, Tal vez después haya otro encuentro donde podamos hablar de esos, si gustan, De los los demás, ¿no? invitados al encuentro de hoy. Bien. Muchas gracias, Nati. Y bueno, los invitamos, como vos decías, a biblioteca.sanluis.gov.ar. Ahí ingresan con el DNI y van a poder encontrar lo que deseen. Y bueno, los invitamos Bueno, para el martes 9 a las 17 horas a sí, sí, continuar con otro encuentro, en este caso de Verne. bien. Entonces, el martes 9 de noviembre es el último encuentro del año. No, No. nos queda otro más. Ah, bien. Entonces, el martes 9, 10 de noviembre a las 17, agenden por Meet, va a haber otro encuentro literario, en esta oportunidad con el autor como es Verne. Están todos invitados, muchísimas gracias a todos por sumarse y por escucharme. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Nati. Gracias a vos. Chao. Chao, chao. Mira, mi hija